casa para disfrutar de este mensaje que nos tienes preparados en esta mañana. Estamos contentos, estamos esperando regresar nuevamente, estar aquí todos juntos, pero bueno, Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito y creemos que ya pronto vamos a estar nuevamente, pero por lo pronto estamos aquí. Vamos a dar la lección, hermanos, en esta mañana, una lección muy bonita que nos toca en esta mañana, y vamos a estar en el estudio número 7, yo creo que ya todos lo saben, y vamos a estar estudiando el regreso del exilio. Es una lección muy amplia, muy extensa, que bueno, tenemos un poco de tiempo, pero vamos a procurar avanzar lo más que se pueda. Vamos a estar en el estudio número 7, hermanos, en esta mañana, pero primero vamos a darle gracias a Dios y a poner esta lección en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Padre, a entender esta palabra que tú tienes para nosotros y cómo poder aplicarla, Señor, a nuestra vida, Señor, que es tan importante para nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran, Señor, con nosotros, y los que están en su casa, cuídalos, guárdalos, Padre, ahí donde ellos están. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos, como les decía anteriormente, el estudio número 7, y vamos a estar hablando acerca del regreso del exilio. Estuvimos hablando a lo largo de estas semanas de la historia del Antiguo Testamento, y bueno, hoy terminamos este día, vamos a estar terminando este estudio. La próxima semana vamos a estar aprendiendo acerca del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Ok, el estudio de esta mañana, hermanos, el estudio lo vamos a encontrar en Esdras. Vamos a estar en Esdras ahí, vamos a estar en Nehemías también, y nos vamos a brincar hasta Malaquías para que sepan dónde vamos a estar relacionados con esta lección en esta mañana. La verdad central, hermanos, en esta mañana de esta escuela dominical nos dice, hermanos, que los cristianos pueden confiar que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto. Amén. Esto es muy cierto. Nosotros como cristianos podemos confiar que Dios cumple sus promesas y que Él guarda su pacto. Por más tiempo que a veces se lleve, pero Dios siempre cumple las promesas que nos da. El versículo clave lo vamos a encontrar en Esdras 1:2, que nos dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, esta lección, hermanos, que está realmente interesante, y dice que la introducción al estudio en esta mañana, hermanos, dice que seguir a Dios no siempre es fácil. Amén. No siempre es fácil. Dice: los acontecimientos en esta lección fueron un momento de gozo y también de desafío para Judá. Dice que habían regresado a Jerusalén del exilio en Babilonia, pero en medio de esa victoria enfrentaron oposición. Amén. Dice: como veremos en la última parte de la lección, también tuvieron que dejar las prácticas paganas de su adoración a Dios, porque enfrentaron luchas al volver del exilio. Podemos aprender mucho, hermano. Podemos aprender mucho de Judá respecto al servicio a Dios en medio de los desafíos externos e internos. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a estar aprendiendo mucho acerca de esta lección, hermanos. Si nosotros ponemos atención al estudio, si nosotros estudiamos también en esta semana, nosotros podemos aprender mucho de esta lección. Amén. Dice que la lección de hoy se centra en un gran proyecto. Sí, todos sabemos, amén, el proyecto que el pueblo de Judá tenía, el pueblo de Israel tenía cuando iban a regresar después de los 70 años de estar en cautiverio allá en Babilonia. Amén. Y este proyecto, hermanos, que tenían en manos, que Dios les había dado, era la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén después de muchas décadas de abandono. ¿Sí? Dice que la lección concluye con un llamado a la restauración del pueblo de Dios. El Señor tiene un plan para nosotros, tal como lo tuvo para su pueblo hace ya más de 2000 años. Amén.
Dice que Esdras y Nehemías entraron en escena casi 100 años después de la liberación de Judá del cautiverio. Y Dios todavía estaba cumpliendo su plan. Esto nos recuerda a nosotros que el plan de Dios pudiera no cumplirse de inmediato y tal vez enfrentemos oposiciones. Sin embargo, Dios se asegura de que cumplamos su plan. Amén. Probablemente, hermanos, Dios tenga planes para nosotros en nuestra vida. Y probablemente no lo vayamos a mirar de inmediato esos planes que se cumplan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermano. Tenemos un enemigo. Acuérdense que hay un enemigo que siempre, cuando nosotros nos queremos levantar, el enemigo siempre va a levantarse también y tratar de enfrenarnos, tratar de que eso que Dios tiene para nosotros no se lleve a cabo, porque ese es el trabajo de él. Y lo primero que hace, hermano, es el temor, ¿sí? Aquí vamos a ver, hermanos, en esta lección cómo muchos de aquellas personas que estaban alrededor de aquel lugar de Israel se levantaron en contra de aquellos que venían de Babilonia. Después de que un rey, Ciro, los dejó en libertad. Les dijo que se fueran. Dice Esdras, hermanos, Esdras 1:2, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjese qué hermoso es el Señor, hermanos, que cómo el Señor pone en este rey, hermanos, en el rey Ciro, ese deseo, ¿sí? Lo que dice aquí es algo impresionante. Dice: me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Una persona que no era judía, una persona que no era israelita, una persona que no era el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová. Esta persona es usada por Dios. Amén. Y qué bonito, hermano, que cuando Dios tiene un plan, Él va a usar a cualquier persona. ¿Sí? Olvídese que yo no soy... yo no puedo porque yo no estoy en pecado o porque no soy digno. Hermano, cuando Dios tiene un plan para nosotros o cuando Dios tiene un plan para su pueblo, Él va a mover a cualquier persona para llevar a cabo aquel proyecto. Y así fue con este rey, el rey de Persia, el rey Ciro. ¿Sí? Dice que a él le mandó, ¿sí?, que le edificara casa en Jerusalén, que estaba en Judá. Nos dice el 3:10. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Amén. Aquí vamos a estar viendo posiciones, hermano, de parte del enemigo. Amén. Dice la primera parte: el templo es reconstruido. Amén. Dice: tal vez ha escuchado la declaración: Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Así es, hermano. Dios se mueve de manera misteriosa que a veces nosotros no comprendemos. Y olvídese tratar de que se quiebre su cabeza, tratar por qué Dios se mueve de esa manera. Dios se mueve de la manera que Él desee, de la manera que a Él le parezca más perfecta, y va a usar, como le dije anteriormente, a quien Él quiera, hermano. Si es posible a usar al mismo Satanás, lo va a hacer también, porque Dios va a llevar a cabo su plan y nadie lo va a detener. Amén. Dice: al comenzar a estudiar los libros que describen el periodo posterior al exilio, es útil comprender la cronología de los eventos. Dice que la primera ola de exiliados de Judá fue llevada a Babilonia alrededor del 605. Acordémonos, hermanos, si nosotros sabemos y conocemos esta historia, acordémonos que hubo 3 deportaciones, ¿sí?, por parte de los babilonios hacia aquella ciudad, por mandato del rey Nabucodonosor. Amén. La primera ola de exiliados de Judá que fue llevada a Babilonia fue alrededor del 605. Ahora, la destrucción final de Jerusalén y una ola final de exiliados se produjo en el 586. ¿Sí? Dice que en el 538 a.C., un nuevo régimen persa liderado por Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. Amén. Esto fue, hermanos, lo que despertó en el corazón de aquel rey levantar ese templo. Pero no solamente a él,
sino los que estaban ahí en cautiverio, aquellas personas que pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Hubo un despertar en sus corazones también, de regresar y levantar ese templo que había sido destruido hace 70 años atrás. ¿Sí? Dice, es interesante notar que la arqueología ha confirmado el texto bíblico. Una declaración sobre sus acciones fue encontrada en las excavaciones de Babilonia en el 1879. ¿Sí? Todo esto, hermano, fue acerca, hermano, del pueblo, de la rebeldía, de la desobediencia hacia Dios por el pueblo de Israel. Y esto es algo, hermanos, que nosotros podemos aprender, hermano, como le dije anteriormente, nosotros podemos aprender mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer para que haya un beneficio para nuestra vida? ¿Y qué es lo que nosotros no podemos hacer para que no venga juicio a nuestra vida también? ¿Sí? Dice, sin embargo, las Escrituras nos dan la verdadera razón detrás de la política de Ciro. Despertó Jehová el corazón de Ciro, rey de Persia. Amén. Dice que esto es consciente con las profecías que dio Isaías y Jeremías anteriormente, porque supuestamente esto los libros del Antiguo Testamento no van cronológicamente, sino que van separados. Amén. Dice, Dios puede ejecutar su plan por cualquier medio que Él desee. Debemos mantener presente su control soberano de las naciones. Nuestro mundo puede permanecer caótico o parecer caótico e incierto. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios tiene el control de todo. Esto sigue siendo cierto aun cuando las oposiciones se levanten contra nosotros, como veremos en el libro de Esdras. Amén. Nosotros podemos entrar al libro de Esdras, hermanos, y podemos leer un poco acerca de lo que estos enemigos trataron de hacer con aquellas personas que regresaron. Amén. El número 2, el capítulo número 1, número 2 ya lo leímos, que dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, sí, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Fíjese, hermano, qué precioso es esto. Como le dije anteriormente, cómo Dios mueve el corazón de esta persona que no era una persona judía, y cómo Él siente ese deseo de hablar y de pregonar aquellas palabras y decir, ese es el Dios, el que está en Jerusalén. A Él tienen que ir y levantar aquel altar, aquella casa que fue destruida. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Qué precioso es esto, cómo Dios lleva a cabo sus planes perfectamente, hermano. Él nunca llega tarde, ni se atrasa, ni se adelanta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dice, todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. ¿Cómo les ayudaron? Con plata y oro, con bienes, con ganado y con cosas preciosas. Dice que además de todo lo que se ofreció voluntariamente, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que el rey Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Fíjese qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, qué corazón tenemos nosotros para sacar cosas de la casa del Señor y llevarlas a un altar con dioses paganos, con dioses ajenos? Que eso no le agradaba al Señor. Amén. Dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Dice, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Fíjese todo lo que tenía, todo lo que habían sacado de la casa, del templo del Señor, y se los habían llevado para aquellos lugares. Amén. Los que volvieron con Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel, hermanos? Zorobabel fue una persona que fue enviada a levantar juntamente con Josué, parece que se llamaba Josué,
para regresar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y levantar aquello que había sido destruido hace muchos años atrás. Amén. Seguimos aquí en la guía, hermano, de lo que nos habla la guía, lo que nos habla aquí el expositor. Dice que Dios puede ejecutar su plan por cualquier medio que desee. Debemos mantener presente su control soberano sobre las naciones, lo que habíamos dicho, ¿sí? Y parece que a veces, hermano, no podemos nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para poder llevar a cabo aquello que Dios quiere que hagamos. Dice que la demora no es lo mismo que el fracaso. Durante la reconstrucción del templo, dice, la oposición pudo convencer al rey para que detuviera el trabajo. Sin embargo, la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se reconstruyó. A veces una obra se retrasa por razones inevitables, pero Dios cumplirá su voluntad. A medida que nos entregamos a Él, su obra se realizará en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó, hermano, con aquellas personas cuando esta gente viene y empieza a reconstruir el templo? ¿Sí? Lo que ellos empezaron a hacer primeramente fue un altar donde se pudiera poner eso que le ponían a Él para adorarle, para bendecir su nombre, para exaltarlo a Él. Esas cosas donde ponían los altares, hermano, eso fue lo primero que ellos hicieron. Pero rápidamente, hermano, hay un enemigo que rápidamente él se levanta y empezó a mirar, aquellas personas empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo en aquel lugar y no esperó mucho el enemigo, y se empezó a levantar, a detener la obra, a detener a aquellas personas que estaban empezando a levantar aquel templo. El enemigo, hermano, siempre se va a levantar. A mí me gusta, hermano, siempre llevarlo a cabo. Todas estas enseñanzas, hermano, que hemos visto a lo largo de estas semanas, a mí me gusta no solamente leerlo y enseñarlo, porque ya muchos de nosotros sabemos estas historias. Pero a mí me gusta, hermano, ¿cómo podemos nosotros aprender de esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida hoy en día? ¿Qué es tan importante para nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos puede ayudar todo esto? ¿Cómo nos puede beneficiar a nosotros todo esto? ¿Y cómo nos puede perjudicar también a nosotros? Amén. Dice que el enemigo, hermano, se levantó rápidamente. ¿Sí? Ahora aquí es donde quiero yo aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Cuando usted, hermano, descuida el templo, todos sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. Todos lo sabemos. Amén. Y cuando nosotros nos levantamos y empezamos a adorar a Dios nuevamente, aun cuando el enemigo vino y nos destruyó por un tiempo, pero hay un avivamiento en nosotros. Cuando el Señor pone en nuestros corazones ese avivamiento, hay un despertar en nosotros. Y nosotros nos queremos despertar, nos queremos avivar por eso que puso el Señor en nuestro corazón. Y cuando nosotros empezamos a buscar el rostro del Señor en oración, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios en la palabra de Él, cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra y empezamos a aprender, amén, más de las cosas de Dios, hay un despertar también del enemigo y se quiere levantar a que no continuemos, amén, a que no continuemos. Él se va a encargar de hacer eso, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros aún hoy en día. Sí, y Él es el que nos va a ayudar a luchar contra aquellas acechanzas del enemigo. A pesar de que se levante quien se levante, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Esto fue lo que hicieron en aquellos años aquellas personas que se levantaron en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Les empezaron a intimidar. ¿Sí? Les empezaron a decir que se iban a ir en contra del rey. Empezaron a levantar cartas que no eran cartas escritas por el rey. El rey Ciro había levantado un edicto, unas cartas, ¿sí? Y se les habían dado a ellos. ¿Para qué? Para que edificaran el templo del Señor. Amén. Pero ahí se levanta el enemigo y dice que no. Amén. Que no. Y empezaron a detener la obra del Señor. Amén.
Y lo retrasaron por muchos años esa obra. Empezaron a meterles miedo a aquellas personas que estaban levantando, que estaban edificando el templo del Señor, y se detuvo la obra del Señor. ¿Por qué? Por parte del enemigo. ¿Sí? Porque nosotros a veces le tenemos más miedo al enemigo y no tenemos la confianza que el Señor está con nosotros, y ese es el que nos ayuda, es el que nos da el poder y las fuerzas para seguir adelante. Dice que las expresiones de alegría y lamento fueron de corta duración. Los adversarios de Judá y de Benjamín solicitaron ayudar en la reconstrucción del templo, ya que afirmaban servir también al mismo Dios. Amén. Qué tremendo es el enemigo, ¿verdad? Dice que cuando Zorobabel se negó, comenzaron a desanimar al pueblo, y como resultado, la construcción del templo fue saboteada durante todo el reinado de Ciro. Amén. Cuando Artajerjes era rey, el pueblo de la tierra envió una carta de acusación en la que informaba que los rebeldes repatriados estaban reconstruyendo los muros. Debido a esa carta, todas las actividades de construcción fueron suspendidas. Todo se suspendió por culpa de estas personas. Dice que solo más tarde, bajo el rey Darío, se permitió que los repatriados completaran el templo, e incluso tuvieron pleno apoyo financiero para completar la obra. Amén. Aunque el enemigo se levante, hermano, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo ponga gente alrededor para detener la obra del Señor, no la va a detener. Estas personas, hermano, hicieron algo, ¿sí?, que no debían de haber hecho. Y al final de todo tuvieron que ayudarles al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo les ayudaron? No precisamente poniendo bloques o ladrillos o piedras, sino que les ayudaron financieramente, económicamente. Cualquier cosa que ellos necesitaban, esta gente les iba a ayudar a ellos, con oro, con plata, con madera, con comida, con becerros, con todo lo que ellos tuvieran. Tenían que ayudarles. ¿Para qué? Para que llevaran a cabo el plan de Dios. Esto no se iba a detener, aunque se retrasó por 20 años o por más de 20 años. Esta gente, el enemigo, no iba a poder frustrar el plan de Dios. Amén. El muro de Jerusalén es reconstruido. ¿Sí? Aquí nos pasamos a Nehemías. Aquí en Nehemías 2, 11 al 20 nos habla y nos dice, hermanos, vamos a leer tantito el 1:3. Dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dice el 6:15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, hermano. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron, ¿sí? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Amén. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Otras personas vienen a levantar los muros, hermano. Primero un grupo viene, el grupo de Zorobabel, Josué, vienen a levantar y edificar el templo. Después otra persona se levanta. Esta persona, Nehemías, este Nehemías era el copero, hermano, del rey, el rey Artajerjes allá en Babilonia, en Medo-Persa. Y esta persona, hermano, pidió permiso al rey para venir y edificar los muros que habían destruido hace varios años atrás. Había una tristeza en corazón, había una carga que Dios lo había puesto en él, que él sentía ese deseo de venir y levantar aquellos lugares. Amén, donde habían estado sus padres, donde habían estado todos sus antepasados. Amén, y había una carga, ¿sí?, en él. Pero él viene apoyado por el rey, viene respaldado por el rey, y no solamente por él, sino también por el Señor, por el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Viene con cartas y viene con todo para que lo dejen pasar, para que lo dejen llegar hacia aquel lugar y que no le impidan lo que él tiene que hacer. Amén. Dice que este era el copero del rey en aquellas partes y le pide permiso para venir y restaurar aquel lugar. Pero siempre es lo mismo, hermano. Hubo oposición,
cuando se empezó a levantar la obra en el templo del Señor, hubo oposición y se retrasó todo eso. Y con esta persona, con Nehemías, quisieron hacer lo mismo. Quisieron hacer lo mismo, quisieron retrasar otra vez lo que ellos estaban haciendo, los planes que él tenía. Pero él se levantó y dijo: nosotros vamos hacia adelante, nosotros no vamos a retroceder, porque nosotros somos enviados por Dios, ¿sí? Y ustedes no tienen parte en este lugar. Así es que esto se va a hacer de una manera u otra manera. Amén. Así es que tómenlo en cuenta, hermano. Aunque el enemigo se levante, aunque él quiera retrasar los planes del Señor, usted no tenga miedo. Siga adelante, siga luchando, siga lo que nos dice en esta palabra. Ahorita no hay mucho tiempo de explicar porque esto es muy largo, es muy extenso, pero usted lo puede leer, hermano, en estos libros, y se va a dar cuenta de los planes de Dios y cómo los planes de Dios fueron hechos a pesar de las oposiciones. Amén. Esto se tenía que hacer, y estas murallas, estas paredes se construyeron, hermanos, en solamente 52 días. ¿Sí? Y fíjese lo que dice: y cuando oyeron, todos nuestros enemigos temieron. ¿Sí? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y se dieron cuenta. Ellos reconocieron que todo esto había sido hecho por Dios. Amén. El enemigo tiene que reconocer. Usted siga adelante y él tiene que huir de nosotros. Resistid, dice la palabra de Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, de estas enseñanzas, hermano. Esta enseñanza está muy tremenda, muy bonita, y tenemos que aprender a aplicarlo a nuestra vida. Esto nos enseña a nosotros como líderes, hermanos. Muchos de nosotros dicen o creen que no tienen un cargo aquí en la iglesia porque no se paran aquí. Hermano, cuando usted es miembro de la iglesia, usted tiene un liderazgo aquí dentro de la iglesia. Amén. El hecho de que usted no esté aquí arriba, o que no tenga un liderazgo aquí arriba, que no sea maestro, que no sea ayudante de maestro, que usted no toque, no quiere decir que usted no sea un líder. Usted es un líder en su casa. Amén. Usted es un líder en su casa, así es que usted tiene que seguir adelante. No se deje intimidar por el enemigo. El enemigo siempre va a querer intimidarlo cuando usted se levante. ¿Sí? Pero acuérdese que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Esto no se va a detener, vamos a seguir adelante. Como le dije, esto es algo muy extenso, pero es algo muy bonito, hermano, que podemos aprender mucho de esta lección. Ya me queda poco tiempo, así es que vamos a leer lo último que nos toca leer en esta mañana de escuela dominical. Dice que Dios puede ejecutar su plan por cualquier medio que Él desee. Debemos mantener presente su control soberano de las naciones. Nuestro mundo puede permanecer caótico e incierto. Sin embargo, dice, podemos estar seguros de que Dios tiene el control. Esto sigue siendo cierto, aun cuando la oposición se levante contra nosotros, como veremos en el libro de Esdras. Vamos a estar leyendo, hermanos, lea el libro de Esdras, lea el libro de Nehemías, y se va a dar cuenta de esa gran historia, hermano, que sucedió en aquellos años y cómo Dios llevó a cabo su plan. Sí, como le digo y se lo repito, cuando Dios tiene un plan sobre nuestras vidas, se va a llevar a cabo de una manera u otra. Así es que yo los invito, hermanos, en esta mañana que estudiemos más acerca de la palabra y que no nos dejemos intimidar por el enemigo. Amén. Tenemos mucho más que decir, pero el tiempo no nos deja. Pero gracias a cada hermano, gracias a cada persona que pudieron estar con nosotros en esta mañana. Le vamos a dar gracias a Dios y vamos a hablar, hermanos, para despedir este servicio de escuela dominical. Ojalá que hayamos entendido un poco, y si no entendió mucho, pues le invito a que usted lee para que entienda y se empape de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este servicio de escuela dominical. Bendice a cada uno de los hermanos, te damos la honra y te damos la gloria, porque sabemos que tu plan es perfecto y se va a llevar a cabo. Todo te lo dejamos en tus manos, dándote siempre las gracias por todo lo que haces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.